virtual. ¿Se aprende en la virtualidad? La vez pasada habíamos compartido lo que es la virtualidad en un colegio privado y decíamos, todos los colegios tienen esta posibilidad. Domi había hecho una nota muy interesante de cómo este colegio se puede adoptar, el colegio informático, y después nosotros decíamos, todos tienen esta posibilidad, esto aumentará las desigualdades en materia educativa. Está el profesor Germán Soto en contacto con nosotros. Él, bueno, ha trabajado mucho en materia educativa, pero además ha tenido la posibilidad de capacitarse y de ver distintos sistemas educativos en el mundo. Fue elegido hace unos años como el maestro del año. ¿Cómo estás, Germán? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por atendernos. Queríamos tener tu opinión en relación a las consecuencias que van a tener en materia educativa todo esto de la pandemia y esta modalidad virtual en algunos casos, presencial, esta incertidumbre en relación a cuándo hay que ir o no a la escuela. Bueno, hay muchas aristas en esta cuestión que, bueno, estamos todos atravesando, por supuesto. Y tiene que ver con respecto a la accesibilidad de la conectividad principalmente, que es un gran problema que marca la diferenciación en cuanto a quién asciende para el tema de accede, mejor dicho, a un aprendizaje más continuo. O sea, hay cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver no solamente con el equipamiento, porque también podemos, en el mejor de los casos, supongamos que tengamos una situación de mejorar la conectividad. Los chicos no comprenden texto para seguir un tutorial. Directamente. Claro, A tal punto es, justamente. porque a ver, yo puedo entender que uno diga, bueno, es difícil comprender un texto, no sé, de historia, de una cuestión de economía, pero un tutorial para acceder a las clases virtuales, ¿a tal punto es la falta de comprensión de texto en los jóvenes? Nosotros hicimos una encuesta, yo pertenezco a la red de educadores innovadores que trabajamos, hicimos una encuesta el año pasado y ahora este año, tratando de dilucidar cuáles son los diferentes problemas. Por supuesto, en un principio, esto ya se evidenció en las pruebas a aprender, en las evaluaciones externas, digamos que no es de ahora. Y esto se va a agravar con la situación de pandemia, que ya estamos yendo por un año y medio. Digamos, una situación que se da a nivel país, con una gravedad inusitada que no se está tomando conciencia por ahí de cómo buscar las alternativas desenchufadas y aquellas conectadas. Profesor Martín Sí, Varela, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? bien usted, mucho. Recuerdo Perdón, haberlo sí. entrevistado antes de su viaje a Dubái, si no me equivoco, y después se comprometió a la vuelta a tener una charla y cuando volvió nos dejó a todos pensando fundamentalmente los problemas que teníamos por delante en términos de desafíos cuando usted hablaba casualmente de la pérdida de la jerarquía educativa en general, pero también de cómo estábamos a contramano del mundo respecto de cómo la conectividad era protagonista central de la educación. Parece mentira, la pandemia nos terminó desnudando también por las cuestiones tecnológicas, ¿no? Sí, sí, esto con respecto a ese tipo de modalidad, ¿no es cierto? Porque también nuestro país tiene una particularidad, digamos, porque con respecto al funcionamiento de la estructura docente que es diferente de otros países latinoamericanos o en el mundo, que es justamente que nuestra encuesta es lo que encontramos como posibilidades de riesgo de contagio entre las burbujas cruzadas a nivel vertical. ¿A qué me refiero con eso? Nuestro país es prácticamente el único que tiene docentes que trabajan en 3, 4 o 5 instituciones. Sí, y en los otros Con países, respecto a ustedes, Germán, porque es bueno, uno por ahí no conoce cómo es en otro lado, pero nosotros es súper natural que un docente trabaja a la mañana en un colegio y a la tarde en otro. Digamos, ha sido así, cualquiera que ha tenido un docente en la familia sabe que es así, cualquiera que ha ido a la escuela sabe que tu maestro es maestro en una escuela, en un horario, en otro. En otros lugares, ¿cómo es? Pues usted dice, es el único país en donde los docentes tienen varias escuelas. ¿Cómo son en otros países las clases? y trabajan, está todo concentrado en una sola institución. Lo lleva, digamos, nosotros justamente cuando empezábamos a hablar decía que había escuchado yo la primera vez allá en el
17 como docentes taxi. Entonces, por estas particularidades que también genera el sistema, porque acá, más allá también de la problemática de la pandemia, también tenemos un problema que es desde un estatuto docente vetusto que permite esta situación, porque no se puede avanzar en una calidad educativa en tanto y en cuanto no se pueda construir también el sentido de pertenencia del docente a una institución u otra, porque tiene que trabajar en varias instituciones, y que hoy, digamos, el comportamiento mayoritariamente de los niños y los jóvenes no contagia. El problema somos nosotros, los adultos. Profesor, sí. Volviendo a lo anterior, porque yo soy docente universitario en este caso y en la universidad detectamos los mismos problemas. Esto de comprensión de texto es anterior incluso a la pandemia. Ahora la pregunta es cómo hacer encima en pandemia para mejorar la cuestión. Y bueno, acá por ejemplo se suma un nuevo actor que es son los tutores, los padres. Pero yo por ahí, digamos, digamos, porque mucho por ahí cuando yo puedo hablar con algunos tutores, me dicen, ¿qué puedo hacer para ayudar a mi hijo? Y me dice, bueno, para mí mi recomendación es que te lea y pregúntele qué entiende. Porque eso es como clave para poder desarrollar, porque muchas de las actividades que se envían, porque algunos no acceden a una conectividad, a una clase sincrónica, entonces tiene que leer un PDF y tiene que tratar de comprender y después terminan un proceso de frustración y van quedando afuera. De hecho, el gobierno nacional calcula que 1,5 millones de estudiantes dejaron la escuela el año pasado. Profesor Gustavo Gamboa, en este caso, puntualmente en esto que está haciendo hincapié, en la situación en la que estamos hoy, el gobernador dispuso que todas aquellas localidades que no estuvieran en fase 5, entre ellas Capital, continuarán con clases no presenciales. Con este dato usted está dando la cantidad de gente que ha dejado la escuela y todo lo demás. ¿Qué se puede hacer? Sí. Bueno, y acá una de las cosas que, por ejemplo, cuando surgió la pandemia en Europa, que yo vengo siguiendo por ahí, es que sumaron otros actores, los ayuntamientos, los municipios, los clubes que tenían la cuestión de la conectividad y armar burbujas en ese sector. También como coyuntura, porque el problema de la conectividad no es solamente nuestro, digamos Argentina, sino que también es una problemática en las escuelas públicas en general, tanto de la parte de Latinoamérica como de la parte también como España y en algunos lugares de Estados Unidos. Hay sistemas que hay que crear, por ejemplo, no sé, hay dispositivos móviles en algún lugar, no sé, por decirte un ejemplo, unas plazas con conexión para que ellos puedan ir a trabajar a bajar su PDF, porque también por ahí muchas veces también tienen como dispositivo una pantalla o un celular y hay que bajar el trabajo y después hay que cargarlo y enviarlo. Claro. Entonces, y después tener las cuestiones también del funcionamiento dentro de la escuela. Hay situaciones en las que hay chicos que, hablo, digamos, por supuesto, digamos, en general, en que han ido ya en estos 6 meses 4 o 5 veces a clases presenciales. Porque por ahí se da que un docente tiene un contagio y se aísla la burbuja. O un estudiante tiene un contacto estrecho con un pariente, se aísla la burbuja. Y se va postergando y los chicos van quedando, digamos, la parte presencial. Sobre todo en las cuestiones de la escuela pública. Entonces, yo creo que hay que sumar actores institucionales para colaborar con el Ministerio, digamos, y con todos los actores, digamos, con el Estado en sí, para digamos, que haya una responsabilidad social en entender que esta pandemia, digamos, además de la cuestión epidemiológica en la que todos estamos asustados, que todos estamos pasando lo mismo, el día después de esto, ¿qué vamos a hacer?
¿Cómo va a ser, Germán, y la última pregunta que te hago, el día después? ¿Cree que va a haber, si hacemos una evaluación como esas, las PISA, las Aprender, el resultado va a ser peor a la prepandemia en materia educativa o no necesariamente? Y es probable que, digamos, eso es de futurología, ¿no es cierto? Porque Sí. mucho, ¿no? Mira, lo que yo te puedo decir de las últimas pruebas PISA, donde más se invirtió en educación, mejor le fue al país. O sea, que quizás en la Entonces, reconstrucción post pandemia también se tenga que repensar cómo hacer para que los chicos, digamos, se invierta lo suficiente para que puedan en cierta medida recuperar lo que en este tiempo se trató de alguna manera de dar, pero que, bueno, uno puede evidenciar que cada vez hay más desigualdades. Germán, gracias por tu tiempo. sí, bueno, una cosita más Sí, justamente para plantear, digamos, las cuestiones, digamos, de recomendaciones, porque una de las cuestiones que hicimos en el tema de la pandemia es el uso de los dispositivos. sí, Uno, digamos, tenemos el tema de los barbijos de ley nueva, el de tela, y la gente anda usando, digamos, los barbijos como que le queda colgando y te contagia. Lo que sí. recomienda la Organización Mundial de la Salud es que vos te pongas, que te cubra acá, que vos sientas que no entra el aire, que uses el anteojo, la gafa, o eventualmente, si no usas el anteojo, la gafa, que te pongas la máscara facial, pero nunca, nunca te saquen el barbijo. Y eso no se está viendo. En general hablo. Entonces son cuestiones de cuidado que si nosotros queremos, porque esto, digamos, este problema lo tenemos que resolver entre todos. Y cuando más contagio haya afuera, es entendible que por ahí que no se abran las escuelas porque está sucediendo estas cuestiones del contagio. Y bueno, y pensar en las otras modalidades educativas. Porque, por ejemplo, las cuestiones del campo, yo estimo que va a haber una gran deserción del campo después de esto, que van a volver a las ciudades, porque también las prácticas que tienen que hacer las escuelas en general, que trabajan con esa población, no hacen la debida práctica. Y también tener en cuenta las modalidades que tienen que ver con la discapacidad. O sea, digamos, todos esos sectores, no es solamente, digamos, la escuela común, ¿no es cierto? Sino que Claro, hay uno por ahí muchísimas... no lo mira con esa mirada más amplia, más abarcativa. Germán, muchísimas gracias, muy amable. A usted, muchas gracias. Bueno, el profesor Germán Soto dando su mirada de cómo va a impactar la pandemia en materia educativa. Tenemos unos mensajes antes de ir